30 de abril de 1945. El centro de Berlín es un montón de escombros bajo el fuego de la artillería soviética. En ese momento, Adolf Hitler desaparece para siempre. ¿Realmente se quitó la vida en el subsuelo? La versión oficial dice que sí, pero los datos reales son una mezcla de testimonios incompletos y pruebas manipuladas. Durante décadas, los servicios de inteligencia y los forenses presentaron informes contradictorios. Hablaron de un suicidio, de la quema de un cuerpo y de cenizas lanzadas al viento. A primera vista, el caso está cerrado, pero en realidad, ninguna prueba es definitiva. Ni los registros dentales, ni los archivos soviéticos, ni las teorías de una huida hacia Sudamérica han puesto un punto final. ¿Fue una operación de encubrimiento? ¿Murió Hitler entre los muros de hormigón? ¿O el mayor criminal del siglo XX escapó sin pagar sus deudas? 29 de abril de 1945. Mientras las bombas rusas sacuden el suelo, Hitler se casa con Eva Braun en una ceremonia civil rápida. El evento ocurre dentro del búnker de la Cancillería. 24 horas después, los dos estaban muertos. Los testigos describieron una atmósfera de tensión absoluta. El aire en los pasillos era pesado y olía a gasoil. Heinz Linge, el mayordomo personal del dictador, fue el primero en reaccionar. En la grabación de los hechos se detalla: Linge se acerca a la puerta del despacho privado. Se escucha el eco de un solo disparo seco. El mayordomo espera unos minutos antes de entrar. Al abrir la puerta, el olor a pólvora inunda el pasillo. Linge encuentra el cuerpo de Hitler sentado en un sofá lleno de sangre. A su lado, Eva Braun yace sin vida. Ella no usó un arma, solo una cápsula de cianuro. Pero esto era solo el principio. Los soldados de la guardia recogieron los cadáveres de inmediato. Los envolvieron en mantas grises y subieron las escaleras hacia el jardín exterior. No había tiempo para ceremonias. En el encuadre de la historia, los guardias rocían los cuerpos con bidones de gasolina. El fuego se levanta en medio de las explosiones de los obuses enemigos. Los restos debían desaparecer para que nadie pudiera usarlos como trofeo. Luego la situación empeoró. El avance soviético era imparable. Los rusos tomaron el búnker y solo encontraron un cráter con restos calcinados. Aquí la historia se volvió borrosa. Los investigadores de Stalin cambiaron la versión varias veces según la conveniencia política del Kremlin. No había vuelta atrás. El cuerpo de Hitler se convirtió en un fantasma histórico. Solo quedaron fragmentos de hueso y muchas preguntas sin respuesta. Así terminó una era. 30 de abril de 1945. Hitler tiene un agujero de bala en la sien derecha. A su lado, Eva Braun no presenta heridas, pero el aire apesta a almendras amargas. Es el olor del cianuro. ¿Fue realmente un suicidio coordinado? Muchos lo creen. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a desmoronarse. Las versiones no encajan. Otto Gonscher, el ayudante más cercano del dictador, dio detalles que chocan directamente con los de Heinz Linge, su ayudante de cámara. Por otro lado, el operador de radio Rochus Misch describió ruidos y olores que no coinciden con lo que contaron los demás. En el video se registra el caos. Berlín es un infierno de fuego y escombros. Estas contradicciones podrían ser fruto del trauma, o quizás una señal de algo que estos hombres no querían revelar. Lo que pasó después del disparo es todavía más extraño. Hitler dejó una orden clara. Sus restos debían desaparecer por completo. Tenía un miedo atroz a terminar como Mussolini. No quería que los partisanos colgaran su cuerpo en una plaza pública. Linge y Gonscher sacaron los cadáveres al jardín de la Cancillería. Los tiraron en un cráter de bomba, vertieron bidones de gasolina y prendieron fuego. Durante 3 horas, mientras la artillería soviética machacaba la ciudad, los ayudantes vigilaron la hoguera. Pero hay un problema crítico: el combustible. En el Berlín sitiado de abril de 1945, la gasolina era más valiosa que el oro. Los expertos forenses son tajantes. Una cremación al aire libre difícilmente destruye un cuerpo por completo. Para reducir huesos a cenizas, se necesitan hornos industriales a más de 1000 grados durante horas. Un agujero en la tierra no es un crematorio. A primera vista, todos parecen testigos fiables, pero en realidad, todos tenían motivos para mentir. La organización soviética Smersh interrogó a cada uno de ellos. Eran expertos en métodos brutales para obtener confesiones. Además, los testimonios no se tomaron de inmediato. Pasaron meses e incluso años mientras los testigos estaban encerrados en prisiones soviéticas. Se escucha el eco de los interrogatorios en las actas oficiales. Lo más sospechoso es la coherencia de los relatos.
Normalmente, el trauma distorsiona la memoria y crea discrepancias. Sin embargo, estos hombres describieron la misma secuencia de forma casi perfecta. Parecía un guión ensayado. Los detalles encajaban demasiado bien. Pero esto era solo el principio. Los soviéticos ocultaron las pruebas físicas durante décadas. La confusión sobre el paradero real de los restos alimentó el mito durante medio siglo. Así comenzó el misterio más grande del siglo XX. 30 de abril de 1945. Un búnker bajo Berlín. Una boda rápida, un testamento cianuro y un disparo en la sien. Todo ejecutado con una precisión mecánica. ¿Fue una casualidad o un montaje planificado? La sincronización parece demasiado perfecta para ser espontánea. Los soviéticos afirmaron encontrar restos dentales en un cráter de obús. Según el informe oficial, eran de Adolf Hitler. Käthe Häusermann y Fritz Echtmann identificaron los puentes dentales. Ambos eran asistentes del dentista personal del dictador. Pero había un problema técnico. Los puentes estaban separados de cualquier fragmento de mandíbula. En una cremación normal, los dientes permanecen unidos al hueso, incluso si el fuego es intenso. La separación de las prótesis sugiere una manipulación posterior. Alguien pudo colocar esas piezas allí como evidencia fabricada. Häusermann y Echtmann fueron interrogados por separado. No tenían acceso a los archivos originales. Aún así, sus testimonios coincidieron punto por punto. Los dos conocían cada detalle de esa dentadura compleja. Trabajaron en ella durante años, pero esto es solo el principio. Los testigos sabían algo más. Sus vidas dependían de dar la respuesta que los soviéticos querían escuchar. La presión de un interrogatorio en Berlín bajo ruinas es absoluta. El miedo dicta las palabras. En el encuadre se observa el informe forense ruso amarillento por el tiempo, 2017. El experto forense francés Philippe Charlier reabre el caso. Aseguró confirmar que los dientes pertenecían al líder nazi. Publicó su estudio en una revista médica europea. El debate parecía cerrado para siempre, pero la realidad era distinta. Charlier trabajó únicamente con fotografías. También usó fragmentos entregados por las autoridades rusas. No tuvo acceso independiente a los restos originales. Tampoco pudo realizar pruebas de ADN sobre el material dental. Su análisis se limitó a comparaciones morfológicas. Usó radiografías de 1944. Las coincidencias son exactas, pero surge una duda razonable. Si alguien quería fabricar pruebas falsas, tenía esas mismas radiografías. La tecnología dental de los años 40 era avanzada. Se podían crear réplicas convincentes con moldes y referencias técnicas. No era una tarea imposible para un servicio de inteligencia. En el video se nota la estructura metálica de los puentes dentales bajo una luz de laboratorio. El golpe definitivo llegó en el año 2009. Se realizó un análisis de ADN a un cráneo guardado en los archivos soviéticos. Durante décadas se exhibió como el cráneo de Hitler. Los resultados fueron demoledores. El hueso pertenecía a una mujer de entre 20 y 40 años. No era Hitler. Este hallazgo destruyó una pieza clave de la versión oficial. La evidencia forense soviética se desmoronó en un instante. Surge una pregunta lógica. Si fallaron con el cráneo, ¿por qué confiar en el resto? Otros materiales podrían estar mal identificados o falsificados de forma deliberada. El encubrimiento soviético estaba en marcha. Los eventos se aceleraron. La duda sobre el destino final del dictador ya no era una teoría. Era una posibilidad basada en la falta de pruebas sólidas. El rastro se perdía entre archivos manipulados y cenizas sospechosas. Así terminó la certeza científica de la posguerra. 9 de mayo de 1945. Mientras el mundo celebraba, Joseph Stalin guardaba un secreto. Solo 9 días después de la supuesta muerte de Hitler, los periódicos occidentales anunciaban el fin del dictador. Pero Stalin tenía otros datos. En una reunión privada con Harry Hopkins, enviado del presidente Truman, el líder soviético fue tajante. Hitler no había muerto, estaba escondido. ¿Por qué Stalin mentiría sobre el cadáver de su peor enemigo? Parecía una teoría conspirativa, pero era una estrategia política fría. Stalin no era un paranoico perdiendo el juicio, era un calculador con acceso a informes de inteligencia exclusivos. 9 de junio de 1945. Se convoca una conferencia de prensa en Berlín. El mariscal Georgy Zhukov se pone frente a los micrófonos. Sus palabras congelan a los periodistas. Anuncia que el cuerpo de Hitler no ha sido encontrado. Afirma que no pueden confirmar su muerte. Pero hay un problema con este relato.
Semanas antes, las propias tropas soviéticas habían identificado restos dentales del dictador. Las pruebas estaban en sus manos. En el informe oficial se detallaba el hallazgo. Sin embargo, Zhukov dijo lo contrario. Las contradicciones no fueron un error de comunicación, eran parte de una operación de desinformación dirigida desde el Kremlin. La estrategia soviética era puramente maquiavélica. En secreto, ocultaban cualquier evidencia real sobre el destino final de Hitler. En público, alimentaban las sospechas sobre su huida. En la grabación de los hechos se nota el patrón. El silencio absoluto sobre las pruebas físicas. Durante la conferencia de Potsdam, la tensión aumentó. Stalin miró a Truman a los ojos. Le dijo directamente que Hitler probablemente escapó a España o Argentina. El presidente estadounidense escuchó en silencio. Estas declaraciones quedaron registradas en las actas oficiales. A primera vista, un misterio histórico, pero en realidad una trampa geopolítica. Stalin quería mantener a Occidente en un estado de alerta constante. Si Hitler estaba vivo, la desnazificación no había terminado. Eso justificaba la presencia militar soviética en Europa. No solo se trataba de una mentira, era una herramienta de control. Los documentos fueron archivados bajo llave. El humo de los cigarrillos de Stalin llenaba su despacho mientras revisaba los informes secretos. Sabía que la duda era más poderosa que la verdad. Así comenzó la leyenda del escape. Julio de 1945. La conferencia de Potsdam. Stalin lanza una bomba informativa frente a la delegación americana. Hitler ha escapado. ¿Por qué mentir sobre un hecho tan evidente? El líder soviético tenía una respuesta clara. La confusión era su mejor arma estratégica. Mantener vivo el mito de Hitler cumplía 3 objetivos militares. Primero, justificaba la ocupación permanente de Alemania. Si el dictador seguía libre, la amenaza nazi era real. Segundo, servía para atacar a Occidente. Stalin sugería que los aliados ocultaban o protegían a los fugitivos. A primera vista, el Kremlin no sabía nada, pero en realidad tenían todas las pruebas. Mientras sembraban dudas en la prensa, los soviéticos ejecutaban la investigación más grande de la historia. Stalin firmó una orden directa. Así nació la Operación Mito. Los números de la operación son brutales. 800 interrogatorios, miles de documentos confiscados. Análisis forense de cada fragmento de hueso hallado en el búnker. Durante 4 años, un equipo especial del NKVD trabajó en secreto. El resultado fue un dossier de 413 páginas. Contenía más datos sobre Hitler que cualquier archivo de Occidente. El informe incluía todo: fotografías de los restos carbonizados, transcripciones de los guardias, análisis dentales definitivos, una cronología minuto a minuto de los últimos días del búnker. En el video de los archivos se observa carpetas numeradas y sellos de alto secreto. El detalle más impactante aparece en el margen del reporte final. Una nota escrita a mano por el propio Stalin dice: Archivo especial, prohibida su distribución. El dictador conocía la verdad, pero decidió que el mundo debía seguir en la oscuridad. Luego comenzó la limpieza de testigos. Los mecánicos dentales Heusermann y Echtmann identificaron los restos de Hitler. Su recompensa fue el olvido. Los enviaron a campos de trabajo en Siberia. No los castigaron por servir al Reich, los castigaron por saber demasiado. Pasaron 10 años en cautiverio. Fue tiempo suficiente para que sus testimonios perdieran valor. Cuando salieron libres en los años 50, la narrativa oficial de la incertidumbre ya era ley. El control soviético sobre las pruebas físicas fue total. El área del búnker permaneció bajo cordón militar. Ningún investigador occidental podía acercarse. En la grabación se ve soldados soviéticos cargando cajas en camiones cerrados. Cada fragmento de hueso y cada objeto personal viajó directamente a Moscú. Los llevaron a instalaciones clasificadas que no figuraban en los mapas. Occidente solo recibió silencio y contradicciones. Así se construyó una mentira que duró décadas. El búnker estaba irreconocible. Las paredes tenían pintura nueva. Los suelos habían sido levantados y sustituidos. No quedaba rastro de huellas ni muestras biológicas. ¿Por qué borrar cada rastro del lugar? El Kremlin necesitaba el control total del relato. El escenario fue limpiado para eliminar cualquier prueba forense real. La manipulación alcanzó niveles extremos. La Unión Soviética fabricó versiones contradictorias según el receptor. A los gobiernos occidentales les dieron una explicación. A su propio pueblo le contaron otra. A la prensa internacional le entregaron una tercera historia distinta. Era una estrategia de desinformación múltiple. El objetivo era claro:
Evitar que existiera una sola verdad definitiva. Si todos mienten, nadie sabe qué creer. En el video se observa el caos de documentos de la época, pero nada era casual. 1968. El periodista soviético Lev Bezimensky publicó un libro titulado La muerte de Adolf Hitler. La obra se presentaba como una investigación basada en archivos secretos. Bezimensky afirmaba que Hitler murió por envenenamiento con cianuro. Esto contradecía todos los testimonios anteriores sobre un disparo en la cabeza. Años después, se supo la verdad. El Kremlin ordenó a Bezimensky escribir exactamente esa versión. Querían enturbiar las aguas, querían mantener vivo el debate sobre los detalles de la muerte. Pero esto era solo el principio. 1970. Yuri Andropov, jefe de la KGB, tomó la decisión final sobre los restos físicos. Los fragmentos de hueso y piezas dentales llevaban 25 años guardados en archivos ocultos. Andropov ordenó sacarlos de las cajas. En la grabación de los hechos se vería un grupo de hombres en un bosque cerca de Magdeburgo. Encendieron una hoguera. Los restos fueron incinerados por completo hasta convertirse en polvo. A primera vista, un procedimiento estándar, pero en realidad fue una ejecución definitiva de la evidencia. Los agentes recogieron las cenizas, las lanzaron al viento en un lugar sin nombre, no dejaron registro de la ubicación exacta. Así terminó el rastro físico del dictador. 5 de abril de 1970. Esa fue la fecha elegida para que los restos de Hitler desaparecieran para siempre. Los agentes del KGB cavaron en secreto durante la noche, recogieron las cajas con los huesos y los quemaron en una hoguera. Luego, trituraron las cenizas. El destino final fue el río Elba. Las cenizas se mezclaron con el agua y la corriente las arrastró. En ese momento se eliminó cualquier posibilidad de realizar un análisis forense independiente. La justificación oficial era clara. Querían evitar que el sitio se convirtiera en un lugar de peregrinación nazi. Pero el momento de la destrucción sugiere otros motivos. Era una operación de limpieza profunda. Tras la caída de la Unión Soviética se desclasificaron documentos clave. Los archivos revelan la verdadera magnitud del encubrimiento. El Kremlin no solo manipuló las pruebas físicas, crearon una plantilla de desinformación que usarían durante décadas. ¿Por qué ocultar la verdad tanto tiempo? El sistema soviético necesitaba el misterio. El caso de Hitler fue el experimento piloto para las técnicas de manipulación de la Guerra Fría. A primera vista era una investigación forense, pero en realidad fue una campaña de guerra psicológica. El legado de la operación persiste hoy. Casi 80 años después, seguimos viviendo con las consecuencias de su desinformación deliberada. Las teorías de conspiración sobre Hitler no nacieron de la imaginación popular. Fueron un producto diseñado por el Estado. En los documentos se observa órdenes directas de Stalin para confundir a los aliados. Los soviéticos crearon el misterio que todavía fascina al mundo. Demostraron que controlar la información histórica es tan poderoso como controlar el territorio. Pero esto era solo el principio. Aparece una pregunta inquietante. ¿Quién murió realmente en el búnker? La posibilidad más perturbadora es que Hitler nunca estuvo allí durante los días finales. Durante los últimos meses de la guerra, el dictador utilizó múltiples dobles de cuerpo. Era una estrategia para protegerse de los intentos de asesinato. Eran hombres seleccionados por su parecido físico extremo. Fueron entrenados para imitar los gestos característicos y la forma de caminar del líder. Se escucha el sonido de los pasos metálicos en el búnker. Mientras los dobles aparecían en eventos públicos, el verdadero Hitler permanecía oculto en lugares seguros. Gustav Wehler y Heinrich Bergner fueron los dobles más convincentes. Wehler había sido actor antes de la guerra, tenía una capacidad natural para la mímica y el engaño. Bergner era un funcionario del partido con rasgos casi idénticos. En las fotografías de la época se nota, pequeños detalles en las orejas y la forma de la frente no coinciden. Los servicios de inteligencia sospechaban de estas suplantaciones. El plan de seguridad era perfecto. Aquí la historia se volvió borrosa. El uso de señuelos permitió que la duda se instalara en los informes oficiales. Nadie podía estar seguro de quién era el hombre que se suicidó frente a la cámara de la historia. El Tribunal de los Hechos todavía busca respuestas definitivas. 2 hombres desaparecieron sin dejar rastro a finales de abril de 1945. ¿Quiénes eran los dobles de Adolf Hitler? No hubo notificaciones de muerte para sus familias. Los cuerpos nunca fueron recuperados para un entierro formal.
El rastro oficial simplemente se borró. Hitler mostraba un deterioro físico extremo en sus últimos meses. La mano izquierda le temblaba constantemente. Caminaba encorvado y con una palidez absoluta. Tenía serias dificultades para dar un solo paso. Estas señales eran públicas y visibles para todos. Cualquier doble entrenado pudo exagerar estos síntomas para simular un líder al borde del colapso. El 20 de marzo de 1945. Esa fue la última aparición pública confirmada del dictador. Supuestamente revisaba a un grupo de las juventudes hitlerianas, pero la filmación oculta detalles extraños. El análisis moderno de ese video revela discrepancias graves. La altura del hombre grabado no coincide con las medidas reales de Hitler. Los movimientos de su mano derecha muestran patrones distintos a los registros anteriores. En la imagen se nota algo. El sujeto evita mostrar el lado izquierdo de su rostro. Ahí, Hitler tenía una cicatriz característica del golpe de 1923. A primera vista, el búnker era una tumba cerrada, pero en realidad, las pruebas forenses cuentan otra historia. Las muestras de sangre del sofá del suicidio no coinciden con el dictador. Los registros médicos del Reich confirman que Hitler era tipo A. Sin embargo, las muestras analizadas por los soviéticos eran tipo B. La discrepancia se anotó en informes internos, pero nunca se explicó al mundo. Hay otro problema técnico. Los restos encontrados no tenían órganos internos. Una cremación al aire libre, como describieron los testigos, siempre deja fragmentos de tejido blando. Ese tejido permitiría confirmar la presencia de cianuro, pero no se encontró nada. Se escucha el silencio de las pruebas biológicas. Esto sugiere que los restos fueron preparados para eliminar cualquier rastro que contradijera la versión oficial. Año 2009. Un nuevo hallazgo sacude la historia. Un cráneo que se creía de Hitler resultó ser de una mujer. Si los soviéticos se equivocaron con el cráneo, toda la identificación se desmorona. La presencia de restos femeninos sugiere una puesta en escena con múltiples cadáveres. Eva Braun pudo ser reemplazada por cualquier joven de la Cancillería. Muchas de ellas desaparecieron en el caos de los últimos días de la guerra. ¿Quiénes sabían la verdad? Solo 2 hombres estaban lo suficientemente cerca: Linge y Günscher. Ellos podían distinguir entre el líder real y un doble profesional. Al participar en la cremación, dejaron de ser testigos. Se convirtieron en piezas clave de un engaño masivo. La logística era compleja, pero no era imposible. Martin Bormann controlaba cada movimiento. Así se preparó el acto final. 1945. Martin Bormann controlaba cada centímetro del búnker. Nadie llegaba a Hitler sin su permiso. Bormann tenía el poder, la logística y la motivación. Estaba en la posición ideal para coordinar un cambiazo de último minuto. Su destino final sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Cómo murió realmente la mano derecha del Führer? En 1972 encontraron un cadáver. Las pruebas de ADN de 1998 confirmaron que era Bormann, pero los datos no encajan. El análisis no explica cómo llegó el cuerpo a ese punto exacto, tampoco aclara por qué alguien lo enterró con tanto cuidado. A primera vista, una muerte en combate, pero en realidad un rastro manipulado. La cremación fue la oportunidad perfecta para la sustitución final. El proceso duró 3 horas. Ese fue el margen de tiempo para los conspiradores. Un grupo pequeño movió los cuerpos en el patio de la Cancillería. El entorno ayudaba. El sonido de los proyectiles soviéticos era constante. El humo negro de los incendios cubría todo el perímetro. En el video de la época se ve: el cielo de Berlín está totalmente oscurecido. Nadie podía ver nada a pocos metros de distancia. Los agentes trabajaban bajo una cobertura total. Los expertos forenses soviéticos notaron algo extraño. Sus notas originales reportaron inconsistencias anatómicas graves. Había discrepancias en la altura y en la complexión física. Los restos analizados pertenecían a un hombre más bajo. El esqueleto era más ligero que el de Adolf Hitler. Estas mediciones eran oficiales. Pero luego, algo ocurrió en las oficinas de la Inteligencia Roja. Los datos desaparecieron de los informes finales. Alguien borró las notas preliminares. Fue una intervención directa para eliminar pruebas contradictorias. La falta de registros es total. No existen fotografías del cadáver antes de la hoguera. No hay ni un solo segundo de película que registre el cuerpo en el suelo. En un régimen obsesionado con filmarlo todo, este vacío es sospechoso. Se escucha el silencio de los archivos oficiales.
Pero esto era solo el principio. Los testigos dicen haber visto el fuego. Sin embargo, nadie vio qué había dentro de las mantas. Los soldados soviéticos llegaron tarde. Solo encontraron cenizas y dudas. La historia oficial se escribió sobre un suelo lleno de contradicciones. El tribunal cerró el caso años después, pero las piezas del rompecabezas nunca encajaron del todo. Así terminó la búsqueda del hombre más buscado del mundo. Ni una sola imagen. Esa es la realidad sobre los supuestos cadáveres de Adolf Hitler y Eva Braun. El régimen nazi documentaba cada ritual y cada gramo de su ideología, pero en este caso, el registro visual no existe. Es una omisión extraña. La cremación fue descrita como un acto solemne. Varios oficiales de alto rango estuvieron presentes en el patio de la Cancillería. Sin embargo, nadie sacó una fotografía. ¿Por qué Hitler estaba tan obsesionado con destruir su cuerpo? Los testigos describen a un hombre resignado a morir, pero también detallan una preocupación extrema por la eliminación total de sus restos físicos. No era solo evitar la profanación. El comportamiento encaja mejor con alguien que prepara un engaño a gran escala. Si no hay cuerpo, no hay prueba del destino final. En la pantalla se observa el plano de los puentes dentales de Hitler. Los análisis modernos parecen definitivos, pero hay una grieta técnica. Sus puentes dentales eran piezas extraíbles. Podían ser retirados y colocados en la mandíbula de un doble después de la muerte. La identificación basada en prótesis sin hueso mandibular adherido es débil. Es una evidencia menos sólida de lo que la historia oficial afirma. Pero esto era solo el principio. Argentina no fue un refugio por accidente. El país funcionó como una maquinaria de protección industrial diseñada para recibir a la jerarquía del Tercer Reich. Las llamadas rutas de las ratas no fueron improvisadas al final del conflicto. Se establecieron mientras la guerra todavía estaba en curso. Las redes de escape ya operaban a plena capacidad. ¿Cuándo empezó el plan de fuga? Muchos creen que fue en 1945, pero la realidad es distinta. Juan Domingo Perón comenzó a organizar la llegada de nazis en 1943. Faltaban 2 años para la caída de Berlín. La operación tenía un nivel de sofisticación absoluto. La Cámara registra documentos de identidad con sellos oficiales. El monseñor Krunoslav Draganovich coordinaba todo desde la cofradía de San Girolamo en Roma. Él gestionaba los papeles falsos con el respaldo del Vaticano. Los fugitivos no cruzaban el océano escondidos en cajas. Viajaban con identidades legales y protección diplomática. A primera vista, un escape desesperado, pero en realidad, una mudanza planificada al detalle. No había margen para el error. Los oficiales llegaban a la Patagonia y se integraban en comunidades ya establecidas. El dinero y la tecnología alemana fluyeron hacia Sudamérica mucho antes de que los rusos entraran en el búnker. La estructura estaba lista para recibir al líder. Solo faltaba que el rastro en Alemania desapareciera por completo. Así se construyó la ruta hacia el sur. 1950. Adolf Eichmann cruza la frontera argentina. No es un fugitivo común. Su nombre ahora es Ricardo Clement. En su bolsillo lleva una identidad nueva y completa. Registros de bautismo falsos que retroceden décadas en el tiempo. Biografías diseñadas al detalle. Historia familiar, títulos educativos y empleos previos. Todo fabricado. Clement dice ser un técnico en telecomunicaciones nacido en Austria. ¿Cómo es posible crear una vida entera de la nada? No fueron simples pasaportes falsificados, fue una operación logística masiva. Eichmann vivió 10 años en los suburbios de Buenos Aires, trabajaba para una empresa alemana, criaba a sus hijos, llevaba una rutina gris y normal, pero cada semana la normalidad se rompía. Eichmann se reunía con una red de antiguos oficiales nazis. Compartían noticias, discutían política y recordaban el Reich. En el video se observa una casa humilde en la calle Garibaldi, paredes sin revocar, un jardín descuidado. A primera vista, un obrero más. Pero en realidad, el arquitecto del Holocausto. Su captura por el Mossad en 1960 cambió todo. El mundo descubrió que no era un hombre oculto en una cueva, era un ciudadano integrado con el apoyo de una organización con recursos ilimitados. Pero Eichmann no fue el primero. Josef Mengele llegó antes. El médico de Auschwitz construyó una existencia todavía más lujosa. No solo obtuvo documentos argentinos, recibió una casa propia y un puesto directivo en una farmacia. Mengele se movía en la alta sociedad de Buenos Aires, asistía a la ópera, participaba en cenas con la élite intelectual. Nadie sospechaba del hombre que seleccionaba prisioneros en la rampa de un campo de exterminio.
Erich Priebke eligió el sur, se instaló en Bariloche. Allí se convirtió en un pilar de la comunidad alemana local. Durante casi 50 años dirigió una escuela y presidió organizaciones civiles. Vivía a plena luz del día. Intercambiaba cartas con otros fugitivos por todo el continente. Los documentos demuestran algo perturbador. Estos hombres no vivían con miedo. Tenían garantías de protección total. La infraestructura de escape era una maquinaria de precisión. Argentina instaló oficinas de inmigración en ciudades europeas clave. Agentes entrenados seleccionaban a los candidatos. Los ingenieros y científicos tenían prioridad absoluta, también los expertos en propaganda. El régimen de Perón buscaba utilidad técnica y política. Pero esto era solo el principio. Existen archivos desclasificados del FBI con cientos de reportes, avistamientos de Hitler en Sudamérica. Muchos eran falsos, pero otros contenían detalles técnicos imposibles de ignorar. El caso de Philipp Citroën destaca sobre el resto. Citroën no era un fanático buscando fama. Era un comerciante alemán con nexos verificables en Colombia y Argentina. La Cámara registra los documentos, informes mecanografiados con sellos de secreto. Citroën entregó a la CIA información específica, no solo relatos, sino ubicaciones y nombres. El rastro de los jerarcas no terminaba en los búnkeres de Berlín, se extendía por miles de kilómetros de suelo sudamericano. Así se construyó el refugio de los verdugos. Nombres, direcciones, contactos específicos. Philipp Citroën no entregó una historia vaga, entregó una ruta directa hacia un hombre llamado Adolf Schüttelmeier. El lugar era una comunidad alemana cerca de Tuna, en Colombia. ¿Quién era Schüttelmeier? Según el testigo, era un residente protegido en una finca privada. Su vida era monótona, pero vigilada. Recibía visitas constantes desde Argentina, pasaba sus días caminando y leyendo libros en alemán. Citroën entregó una prueba física, una fotografía. En la imagen se ve a un hombre de mediana edad con bigote. Está sentado en el porche de una casa de campo. La resolución es baja, pero los detalles técnicos llaman la atención. En la imagen se nota una postura corporal rígida, un bigote recortado con precisión quirúrgica, manos de dedos largos. Se observa una marca que coincide con la cicatriz en el dorso de la mano izquierda de Adolf Hitler. Citroën no buscó fama. No vendió su historia a los periódicos. Primero informó a las autoridades estadounidenses y luego borró su rastro. No publicó libros, no dio entrevistas pagadas, nunca intentó ganar dinero con sus declaraciones. Este comportamiento es inusual. Los estafadores buscan los focos. Citroën buscó el silencio. Es el patrón de alguien que ha visto algo real y prefiere desaparecer. Pero el rastro no termina en Colombia. Todo conduce al sur. Los submarinos U-530 y U-977 llegaron a Argentina meses después del fin de la guerra. Oficialmente solo llevaban tripulantes que se rendían. Los documentos dicen otra cosa. El análisis de los manifiestos de carga muestra vacíos inexplicables. Hay discrepancias masivas entre lo declarado y el espacio real de almacenamiento. El U-530 supuestamente solo transportaba cigarrillos. Pero antes de entrar al puerto, los marinos quemaron todos los registros de navegación, borraron su ruta. El U-977 declaró llevar solo a su tripulación básica. Sin embargo, tenía suministros para un viaje mucho más largo de lo reportado. ¿Qué llevaban realmente en esas bodegas? Los registros oficiales no encajan con la realidad física de las naves. El destino final parece ser Bariloche. Las instalaciones construidas cerca del lago Nahuel Huapi no son casas de campo comunes, tienen características de seguridad militar, son estructuras diseñadas para ocultar a alguien importante. Eran mucho más que simples refugios, eran fortalezas en el fin del mundo. 1945. Un refugio privado se levanta con especificaciones militares. No es una casa común. Los muros son de hormigón armado. El complejo cuenta con sistemas de comunicación avanzada y túneles subterráneos que conectan cada edificio de la propiedad. ¿Por qué construir una fortaleza en medio de la nada? La respuesta podría estar en la seguridad extrema. En la remota granja de Alco, cerca de la frontera con Chile, los detalles son todavía más complejos. El lugar es prácticamente inaccesible. Solo se llega por aire o a través de un único sendero de montaña. La propiedad incluye una pista de aterrizaje privada y generadores de energía independientes. En el terreno se observan búnkeres subterráneos diseñados para resistir bombardeos pesados. Estas no son características de una casa de vacaciones, es una instalación diseñada para ocultar a una figura de alto valor. Pero esto era solo el principio.
En la región de Bariloche, los testimonios locales se acumulan. Existen múltiples reportes de avistamientos de un hombre mayor durante las décadas de los 50 y los 60. Su descripción física coincide con la de Adolf Hitler. Catalina Gomero, empleada doméstica en una de las granjas alemanas, relató su experiencia. Ella servía comidas a un hombre que recibía un trato de máxima deferencia por parte de los demás residentes alemanes. En la grabación del testimonio se detalla: el sujeto nunca hablaba directamente con el personal local. Mantenía horarios estrictos para alimentarse, recibía periódicos alemanes que llegaban exclusivamente por valija diplomática. Algunos escépticos mencionan que Hitler era vegetariano y Gomero servía carne. Pero existe una explicación técnica. El dictador adoptó esa dieta por problemas gastrointestinales crónicos. Un hombre de 60 años, exiliado y sin médicos especialistas, pudo abandonar esas restricciones por pura necesidad. Los eventos se aceleraron. Los archivos de la CIA contienen referencias a una operación denominada Paperclip South. Este plan coordinaba el reasentamiento de personal técnico alemán en países de América del Sur. Los detalles específicos siguen clasificados como secreto de Estado. Sin embargo, las referencias sugieren algo mucho más amplio que el simple reclutamiento de científicos para los Estados Unidos. La operación incluía protocolos para proteger a líderes políticos alemanes. Eran piezas valiosas para la lucha contra el comunismo soviético. A primera vista, eran simples trámites, pero en realidad era una estructura financiera de apoyo. Los bancos suizos que manejaron las finanzas del Reich mantuvieron una relación activa con instituciones argentinas. Esto ocurrió durante toda la década de los 50. Se registran transferencias regulares de fondos hacia cuentas específicas en Buenos Aires. El dinero fluía sin interrupción. Los registros contables sugieren el mantenimiento constante de una estructura de vida de alto nivel en el extranjero. No había vuelta atrás. El rastro del dinero y el hormigón apuntaban hacia una sola dirección. Así terminó la construcción de una ruta de escape que permaneció oculta durante décadas. Año 1975. Los traslados de capitales y personal seguían activos en Argentina. Habían pasado 3 décadas desde el fin de la guerra. La mayoría de los fugitivos ya estaban muertos o en prisión, pero el flujo de recursos no se detenía. ¿Por qué seguía funcionando esta red? Parecía un sistema de apoyo cultural, pero era una estructura logística de precisión. La comunidad alemana en suelo argentino mantenía una cohesión total. No eran solo lazos de amistad, era una organización disciplinada. Se celebraban fechas clave del Tercer Reich en privado. Las bibliotecas guardaban libros prohibidos en todo el territorio europeo. En las aulas, las escuelas enseñaban una versión distinta de la Segunda Guerra Mundial. La historia se reescribía para los niños. Esta infraestructura garantizaba algo más que consuelo emocional, ofrecía seguridad operativa para cualquier fugitivo de alto rango. A primera vista, eran clubes sociales, pero en realidad eran escudos contra la inteligencia internacional. Pero el plan iba más allá de Sudamérica. La Antártida, la Base 211, las leyendas del Cuarto Reich. En el año 1938, el mundo se preparaba para el conflicto armado. En ese momento, la Alemania nazi lanzó la expedición polar más extraña de la historia. El objetivo oficial era establecer una base para la caza de ballenas. Sin embargo, las órdenes reales superaban cualquier misión científica rutinaria. El barco MS Schwabenland llegó al hielo con hidroaviones Dornier en sus cubiertas. Durante 3 meses, los pilotos mapearon 600.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico. En las fotografías aéreas se ve: los aviones lanzan banderas nazis cada pocos kilómetros. Querían marcar el terreno. Reclamaban una soberanía que nadie reconoció jamás. Pero las cámaras capturaron algo más que nieve y rocas. Los analistas en Berlín encontraron datos geológicos de alto valor. Amplias zonas de la llamada Nueva Suabia mostraban actividad geotérmica. En el video de la expedición se nota: el hielo es mucho más delgado en sectores específicos. Corrientes de agua cálida generaban microclimas habitables en medio del congelador polar. Para una nación que planeaba una guerra total, esto no era ciencia, era estrategia pura. Estos refugios naturales ofrecían posibilidades que nada tenían que ver con la industria ballenera. ¿Qué ocultaron los informes oficiales? Los documentos públicos hablaban de cartografía y biología, pero la verdad estaba en otro lugar. El capitán Alfred Richer, comandante de la misión, escribió un diario personal.
El cuaderno permaneció oculto durante décadas después de la caída de Berlín. Las anotaciones describen hallazgos omitidos en los reportes de guerra. El diario menciona la entrada a vastas cavernas subterráneas. Eran espacios inmensos bajo la superficie helada. No había vuelta atrás. Así comenzó el mito de la fortaleza en el hielo. Bajo el hielo. Allí es donde el explorador Richter describió formaciones arquitectónicas de origen desconocido. No fue una simple observación visual. Richter estableció depósitos de suministros en puntos estratégicos. Estas coordenadas solo figuraban en mapas clasificados, mapas que nunca llegaron a la comunidad científica internacional. Quienes acompañaban realmente la expedición no eran especialistas en fauna marina ni expertos en clima polar. Eran ingenieros alemanes, hombres especializados en construcción subterránea y sistemas de ventilación industrial. Sus informes técnicos aparecieron en archivos capturados tras la guerra. Los documentos incluían estudios de viabilidad para bases permanentes en el entorno polar. También mostraban diseños específicos para instalaciones bajo tierra. Estas estructuras debían operar de forma autónoma durante periodos prolongados. La leyenda de la base 211 no nació de la imaginación popular. El origen está en documentos fragmentados encontrados en los archivos de la SS Ahnenerbe. Esta era la organización del Reich dedicada a la investigación esotérica. En los papeles se menciona el proyecto Ultima Thule. Los planos describen una instalación antártica autosuficiente. El plan era utilizar energía geotérmica para mantener las operaciones durante años sin contacto exterior. En el diseño se observa laboratorios, zonas residenciales y talleres para el desarrollo de tecnología avanzada. Heinrich Himmler creó una división especial de la SS. Su único objetivo era la exploración polar y el estudio de fenómenos anómalos. La unidad se llamaba internamente Ahnenerbe Forschungsgruppe. El grupo reclutó a los mejores científicos de Alemania. Recibieron recursos ilimitados, investigaron desde energías alternativas hasta propulsión electromagnética. Su prioridad era clara. Buscaban tecnologías que funcionaran sin depender de combustibles fósiles tradicionales. Pero esto era solo el principio. Los avistamientos de Foo Fighters al final de la guerra cobran un sentido distinto bajo este contexto. Los pilotos aliados reportaron encuentros constantes. Eran objetos voladores con forma de disco. En los informes se detalla, los objetos desafiaban las leyes de la física conocidas. Realizaban aceleraciones instantáneas, hacían cambios de dirección imposibles y alcanzaban velocidades superiores a cualquier tecnología de la época. A primera vista, parecían alucinaciones de combate, pero en realidad eran reportes técnicos precisos. Los testimonios más detallados provenían de los pilotos con más horas de vuelo. El misterio no terminó con la rendición alemana. Los eventos se aceleraron. Así comenzó la búsqueda de los laboratorios perdidos en el hielo.